No quieren que las cámaras vean pues lo que están haciendo, que es absolutamente ilegal. Finalmente las fuerzas del orden pusieron automáticamente las cosas bien claritas. 3:34 tenemos ahora que repasar nuestro bloque económico. Por las circunstancias estamos en la línea telefónica y no tenemos acá en vivo y en directo como es nuestra costumbre en el estudio a Germán Lora, que es profesor de SAN. Y vamos a tratar con él el tema justamente que hemos venido trabajando en el noticiero en estos últimos minutos, los derechos laborales durante este estado de emergencia. Germán, te doy la bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, a la distancia. Así, a la distancia. Las circunstancias nos obligan a tener la menor cantidad de gente posible acá en el estudio para evitar cualquier tipo de contagio. Y te traslado de inmediatamente la primera pregunta. ¿Hasta dónde se puede llegar en cuanto a los derechos laborales y los derechos del empleador también, en cuanto a esta situación excepcional de estado de emergencia e inamovilidad? ¿Cómo se debe trabajar y cuáles son los derechos de los trabajadores? Porque vemos que se están vulnerando en muchos casos. Sí, a ver, es una situación complicada porque el principal colectivo de trabajadores que se ven afectados aquí son aquellos trabajadores de empresas que no están obligadas a prestar servicios, es decir, los trabajadores no deben ir a laborar, y que por el estado de emergencia y la obligación de permanecer en sus casas no pueden prestar servicios remotos. Es decir, vamos a poner un ejemplo: aquel trabajador que era mozo en un restaurante, que el restaurante lógicamente no es actividad esencial y por lo tanto tiene que irse a su casa, lógicamente de su casa no va a prestar el servicio que venía prestando en el restaurante. Y entonces la pregunta, como conversábamos la semana pasada, si mal no recuerdo, era ¿quién asume las consecuencias económicas de esa persona que no puede prestar servicios, que no lo puede hacer de manera remota, que no puede ir a su centro de trabajo? Entonces ahí hay tres posibilidades que asumir. ¿Quién la asume? ¿El trabajador? ¿La asume el empleador? ¿O la asume el Estado? El Estado, pasamos por el último punto, no ha tomado una determinación clara en relación a esos trabajadores. Por eso que se ha prestado a tanta interpretación, porque el gobierno no ha salido a decir cuál es la situación o qué se debe hacer frente a esos trabajadores. Y lógicamente el trabajador tampoco puede verse perjudicado en relación a sus vacaciones, a sus CTF, a su remuneración. Entonces queda de alguna manera el empleador, pero el empleador también hay que tener en cuenta que hay empleadores que asumir estos 15 días de sueldo les va a costar económicamente muchísimo, no tienen caja. Claro. Entonces, el ejemplo que tú pusiste del restaurante es perfecto. Un pequeño restaurante que tiene unas 10 mesas, que tiene 2 o 3 mozos nada más, un cocinero y que vive más o menos de las ganancias del día. No le puede decir al trabajador: yo te voy a pagar estos 15 días, porque quebraría. Entonces, ¿qué quedaría? Mandarlo a su casa y decirle: chau, nos encontramos en 15 días y ya ve tú cómo te arreglas estos 15 días respecto a tus ingresos económicos para ti y tu familia. Más o menos en esa situación estamos. Sí, en esa situación estamos. Entonces, ¿cuál es la salida más equilibrada en relación a este tema? La salida más equilibrada para algunas empresas, algunas que no va a resultar, es que el trabajador se va de su casa, yo le reconozca económicamente estos días, pero que el trabajador posteriormente, cuando esto se levante, pueda trabajar más. Es decir, tener que venir, si iba de lunes a viernes, bueno, tendrá que venir sábado. Trabajaba 8 horas, tendrá que bajar 10, ¿no? Pero en muchas empresas eso no es aplicable. Pero creo que es la medida más equilibrada. Esperemos que los empleadores tengan la capacidad de caja para poder cumplir con esta medida equilibrada, porque si no, el problema se agudiza realmente, ¿no? Cuando se ha hablado de adelantar, por ejemplo, vacaciones, algunos han hablado de vacaciones impagas incluso, ¿no? O sea, que sería como entrar en un cese o en una licencia sin goce de haber. ¿Hasta dónde llegan mis derechos, por ejemplo, si yo estoy en planilla y me proponen esa situación? Te vas a tu casa sin goce de haber unos días a cuentas de tus vacaciones o te tomas adelantadas las vacaciones, te las pago, pero después va a haber que recuperarlas. ¿Hasta dónde está el margen de negociación? A ver, cualquier medida que sea acordada vale. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, si el trabajador acepta por A o B o Z motivos que se adelanten vacaciones, que se le den las vacaciones que tiene pendientes,
o el trabajador acepta una licencia sin goce de haber por cualquier razón o motivo, es válido. La actuación unilateral en esas tres medidas no es válida, pero sí la acordada. Eso es lo primero que tenemos que... El problema es que lo que dicen muchos trabajadores es que finalmente tiene que ser... el trabajador tiene que ceder porque el empleador tiene finalmente la sartén por el mango, ¿no? Y podría ir hacia un despido, por ejemplo, si es que uno no firma ese acuerdo. No, hay que tener claro que la no firma de este acuerdo no genera un despido o no posibilita un despido por parte del empleador. El trabajador, en caso que sea despedido, es un despido arbitrario y el trabajador podría regresar, porque en Perú, recordemos, existe reposición. ¿De acuerdo? Yo lo que creo que en este entrampamiento, correcto, que no ha sido, insisto, solucionado por el gobierno, que debería haber tomado una posición al respecto para que estemos claros todos, nos guste o no nos guste, en este entrampamiento creo que ambas partes tienen que ser conscientes que estamos en una situación de emergencia y que lo que tenemos que ver a futuro es que efectivamente mi puesto de trabajo se mantenga. A mí me está preocupando mucho, y te lo digo muy sinceramente... Y que la empresa subsista a la crisis, correcto, ¿no? También. A eso iba, me está preocupando mucho que a futuro termine esta etapa, ojalá que sean 15 días, ojalá que solamente sean 15 o sean 20, y terminemos el 1 de abril o el 5 de abril, todos ya pudiendo salir y pudiendo actuar normalmente, y muchos puestos de trabajo se comiencen a perder porque la situación económica de las empresas en ese momento va a ser de quiebra. Entonces... Pensemos no solamente en el ahora, en estos 15 días, cómo remunero, no remunero, vacaciones, sino pensemos en cuanto se acabe esta época, qué empresas van a poder... Claro, ¿cuántas van a quedar en pie? Es básicamente, sobre todo... ¿Cuántos procedimientos de cese colectivo van a iniciar en el Ministerio de Trabajo? Es decir, no pensemos en el ahora, pensemos un poco en los siguientes 15, 20 días, ¿qué va a pasar? Entonces creo que es importante que se tome una determinación, que el gobierno analice la situación, y que sea el propio Ministerio de Trabajo que salga y diga, señores, estas son las alternativas, les guste a los trabajadores o no les guste, les guste a los empleadores o no les guste, pero hay que tomar una decisión para que esto no sea el caos que se ha creado, que todo el mundo saque vacaciones, que está despidiendo a la gente, que están extinguiendo los contratos. Entonces, ¿por qué se genera todo esto? Porque hay una incertidumbre en lo que se tiene que hacer. ¿Qué fácil ha sido el tema de los trabajadores que pueden ir a su casa? ¿Alguien ha cuestionado esta figura? Nadie. Esta figura está perfecta, porque se ha hecho bien. Se ha dicho, señores, los que están en su casa y pueden trabajar, trabajen de ahí. No hay ninguna pregunta en relación a ese tema. Entonces, para concluir y dejar algo en claro de esta conversación, para ti el camino debe ser una normativa con puntos y comas dada por el gobierno bajo esta situación de emergencia, que no deje tanto margen a si me voy por aquí, me voy por allá, hago esto, lo otro, que quede en blanco y negro lo que se debe hacer, nos guste o no nos guste. El gobierno es el que debería tomar ese camino y pintar la cancha, como se dice, delimitarla para que no hayan tantas dudas al respecto. Completamente de acuerdo con lo que has señalado. Por eso te digo, seguramente será una medida complicada, que a algunas partes, ya sea empleador o trabajador, no nos guste, no les guste, pero son las medidas que tenemos que adoptar para tener claras las cosas y pensando un poco en mantener esos puestos de trabajo que hoy podrían tener una licencia con goce de haber de 15 días y al final del periodo desaparecer, no porque el empleador quiera, sino porque las circunstancias económicas lo lleven a ello. Y a eso no hay que llegar, ¿no? Perfecto, Germán. Muchísimas gracias. Clarísimo el punto y queda esta tarea pendiente entonces, entre tantas otras, en esta situación absolutamente sui generis para el gobierno central. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Germán Lora, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos nuestro bloque económico.